Estamos en medio de una serie de predicaciones acerca de la cultura del cielo y qué significa la cultura del cielo. Y venimos tocando varios temas y parte de esos temas que comenzamos la semana pasada eh, tiene que ver con los fundamentos o pilares de esa cultura que Dios nos ha dicho que nos va a dar. Y hoy veremos el segundo pilar. Quiero que hoy comprendamos desde una perspectiva lo que Dios nos va a decir desde el punto de vista de nuestra cultura. Y cuando una persona es llamada por Cristo a salvación, Dios dice que esa persona se convierte en una nueva criatura. ¿En qué se convierte? Muy bien, en una nueva criatura. Y esa ser una nueva criatura consiste en cambios internos, espirituales, cambios emocionales, pero también consiste en cambios culturales, en una manera de vida totalmente diferente. Y cuando Dios hace esto de llamarnos a una cultura, eso implica una serie de cambios en nuestra cultura personal o en nuestra cultura actual. Y en pocas palabras, la palabra de Dios nos explica que ya no somos colombianos, si somos de Colombia, que ya no somos británicos, que ya no somos españoles, que ya no somos de nuestros países, que esa no es la cultura que predomina, sino que predomina una nueva cultura que se llama la cultura del cielo. Anótelo por allí. La nueva cultura que predomina es la cultura del cielo. En pocas palabras, no quiere decir que nosotros dejemos de hablar con nuestros acentos, que tengamos nuestros apellidos, que tengamos nuestras inclinaciones para comer o para hacer ciertas cosas, pero Dios nos mete en una nueva cultura. Nos enseña una cultura que en la Biblia se llama la cultura del cielo. Y esta nueva cultura es lo que hace, cuando yo la vivo, la diferencia entre nosotros y el resto de las naciones del mundo. Cada nación tiene su cultura. Bueno, el reino de los cielos tiene su propia cultura. Y es lo que Dios nos va enseñando cuando caminamos con Él de tiempo a tiempo leyendo su palabra. Ahora, es importante que seamos conscientes, especialmente en estos tiempos en los que vivimos, cómo funciona esta cultura, cuáles son los valores, cuáles son los principios, las verdades, las tradiciones de esta cultura. ¿Por qué es importante que lo entendamos? Porque entre más yo comprenda cómo funciona la cultura de Dios, más fácil me es hacer la transición en mi mente a ser una nueva criatura y a entender las cosas de Dios. Y vamos a usar en los siguientes días, desde la semana pasada estamos usándolo, pero vamos a usar la estrategia que Dios enseñó, con la que Dios enseñó al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Yo quiero darle un poco de contexto para que usted entienda qué fue lo que ocurrió y cómo ocurrió. Dios sacó, nos dice el libro de Éxodo, a el pueblo de Israel que estaba viviendo en Egipto por 430 años. Ellos eran esclavos, llegaron como hombres libres y cuando entraron a esa manera de vivir, poco a poco fueron cambiando y fueron terminando siendo todos esclavos. Esclavos los padres, esclavos los abuelos, esclavos los hijos, esclavos los nietos. Y Dios, en medio de su clamor de esa esclavitud, los escuchó, nos dice la palabra de Dios, y levantó un hombre que se llamaba Moisés y llamó a ese pueblo de Egipto a una tierra prometida. Eso concepto, esa historia, esa descripción es un paralelo entre la historia de las personas que caminamos con Cristo y el pueblo de Israel. Es la manera como Dios usa nuestra vida. Es un paralelo que Él utiliza para describir qué es lo que ocurre con nosotros. Ahora, dentro de ese proceso que vivió el pueblo de Israel, nos dice la palabra de Dios que Él los sacó de Egipto y los llevó por el desierto hasta la tierra del Jordán. Y que en medio de ese proceso, Él se detuvo con todo el pueblo. Más o menos creo que fue, hablamos de 2 meses o 40 días, se detuvo en algo, en un lugar que se llama el Monte Sinaí. ¿Qué ocurrió en el Monte Sinaí? Bueno, en pocas palabras o parafraseado de esta manera, Dios detuvo al pueblo en medio de ese proceso y les dijo, bueno, pueblo mío, ahora los voy a sacar. Quiero decirles, a partir de este momento ya los saqué, ya están salvos, cómo relacionarse conmigo,
cómo actuar, cómo caminar conmigo. Y nos dice la palabra de Dios que ellos se asentaron en un campo y que Moisés subió, recibió los 10 mandamientos, pues luego volvió a bajar y habló con el pueblo. Y de las primeras preguntas que leímos la semana pasada que hizo Dios es, les preguntó si querían caminar con él. En pocas palabras, les dijo, bueno, muy bien, ya los saqué de Egipto, si quieren los dejo aquí libres, pero quiero decirles esto, quieren caminar conmigo, quieren que yo los lleve a la tierra prometida. Recuerde que esa salida del pueblo de Egipto fue una elección. Él les dijo cómo hacerlo y cómo salir, pero los dejó elegir. Los que me imagino que algunos no quisieron venir, no quisieron caminar con él, con Moisés, sino que se quedaron en Egipto. ¿Sí? Pero los que quisieron, él se detuvo para decirles y confirmar si querían caminar con él. Bueno, el pueblo dijo que sí. Esto es algo muy parecido a lo que pasa cuando recibimos al Señor Jesucristo. Dios nos pregunta, ¿quieres caminar conmigo? Y el pueblo, nosotros decimos, bueno, sí queremos, claro, por supuesto, queremos lo que nos estás ofertando. Tú nos ofreces una vida nueva, nos ofreces unas bendiciones, nos ofreces tantas cosas que queremos y por supuesto las queremos hacer, las queremos obtener. Bueno, Dios le dijo ese día a través de Moisés, le dijo, bueno, te voy a dar 10 reglas, lo que conocemos como los 10 mandamientos. Pero estos 10 mandamientos, yo quiero hoy mostrarlo o que lo veamos desde 10 perspectivas de Dios. La gran mayoría piensa en mandamientos y piensa en prohibiciones, pero realmente Dios no les estaba diciendo eso. Para mi entendimiento, Dios les estaba diciendo, estas son las 10 maneras que yo soy, como yo soy. Quiero que piensen este ejemplo en su trabajo. Está trabajando con un jefe y es un jefe muy organizado. Entonces el jefe le dice, mira, te ofrezco este trabajo conmigo. Si quieres entrar en esta relación laboral, yo voy a caminar contigo y vamos a trabajar y vamos a hacer esto y vamos a alcanzar estas metas, en fin. Pero quiero que sepas que yo soy una persona ordenada. ¿Estás dispuesta a ser ordenado? Sí, muy bien. Quiero que sepas que yo soy una persona puntual. ¿Estás dispuesto a ser puntual? Por supuesto. Quiero que sepas que yo soy una persona generosa. ¿Estás dispuesto a ser generoso? Sí, por supuesto, yo estoy dispuesto. Sí. Entonces el jefe le comienza a contar las funciones y cómo es él. Y entonces el hombre que trabaja con él o uno que trabajando con ese jefe, pues aprende cómo relacionarse con él. Bueno, piensa en ese ejemplo unos segundos y piensa que eso fue lo que hizo Dios con el pueblo de Israel para sacarlos. Ahora, piense también que el pueblo de Israel estaba metido en, con- eh, profundamente en el concepto de la esclavitud y que Dios, una de las cosas que hizo en esa, en ese, vamos a decir, salvación, en ese rescate que hizo de ellos, tuvo que mandar 10 plagas. Las 10 plagas de Egipto significan realmente que habían 10 dioses que el mismo pueblo de Israel estaba adorando. El río Nilo, los mismos dioses o ídolos que adoraba Egipto. Entonces, Dios en pocas palabras tuvo que demostrarle a los israelitas que esos eran simplemente ídolos, que él era más grande que ellos. Entonces vemos cómo Dios derrota en esas 10 plagas a esos 10 ídolos de Egipto. Egipto tiene temor, los egipcios, y el pueblo de Israel entiende, ok, este es Dios y yo tengo que hacer esto. ¿Ok? Y a él me debo sujetar. Entonces, ¿qué ocurrió? Y esto es lo que yo quiero llevarlos o en las siguientes enseñanzas que estamos haciendo es, quiero dedicarme a hablar de esos 4 fundamentos o 4 pilares, los primeros 4 pilares que Dios les enseñó y quiero que lo entendamos en nuestro contexto de cultura para poder relacionarnos con Dios. Y el primero que Dios le dijo, y lo hablamos de él la semana pasada, es, a partir de este momento, chicos, iglesia, quiero que entiendan, yo soy su Dios. No pueden tener otro Dios. Es el primer fundamento. Anótenlo allí. El primer fundamento es que ellos no podemos tener otro Dios. Si queremos caminar con Cristo, no podemos tener otros dioses. Dios es súper exclusivo. Y eso es parte de lo que le está diciendo a usted y a mí. Y usted tendrá que decir hoy, sí, sí quiero, o tendrá que decir, no, no, yo no quiero. Pero Dios nos plantea esto. Entonces, dice, no tendrás otros dioses. Y cada uno de esos principios tienen unos deberes, unas prohibiciones y tiene una parte que Dios le da una importancia especial. Y eso es lo que vimos la semana pasada. Pero ahora quiero llevarlo entonces al segundo
pilar o al segundo mandamiento de la cultura del cielo. Y voy a llevarlo para que podamos entender qué es lo que es este mandamiento. Y entonces vaya conmigo al punto número uno, ahora sí, en sus notas. Y la gran pregunta o la pregunta que nos hacemos, ¿en qué consiste, qué es, de qué se trata ese segundo pilar o mandamiento de la cultura del cielo? ¿A qué se refiere Dios? Y la respuesta, desde mi punto de vista, es la siguiente y ahorita vamos a ir a la escritura. La respuesta es esto, en que la adoración a Dios, anótelo, en que la adoración a Dios debe mantenerse pura, en que la adoración a Dios debe mantenerse pura, sin mezclarse con ningún otro tipo de adoración. El segundo mandamiento consiste en que la adoración a Dios debe mantenerse pura, sin mezclarse con ningún otro tipo de adoración. ¿Sí? ¿Está allí? Ok, muy bien. Ok, quiero que se detenga a pensar en esto en unos segundos. Tiene mucho sentido que Dios le dijera eso y tiene sentido para nosotros. Recuerden, esos mandamientos hasta el día de hoy es la cultura del pueblo de Dios. Él les dio esos 10 mandamientos, esos 10 pilares. Es hoy. La primera, no tendrán otros dioses. Ok, entendido, Señor, no hay otros dioses, solamente eres tú. Muchos de ustedes o muchos de nosotros hemos visto y hemos entendido esto. Y decimos, bueno, ¿qué hacemos? Y listo, no hay otro Dios. Pero el segundo mandamiento tiene que ver cómo me relaciono yo con Él, cómo me relaciono, en base de qué me relaciono. Y la palabra de Dios nos enseña que nosotros nos relacionamos con Dios o que Él quiere que nos relacionemos con Él en base a algo que se llama adoración. ¿Cómo se llama? Adoración. Anote adoración. Le voy a darle un significado de adoración. ¿Qué es adoración? Adoración es la manera en que me relaciono con Dios a través de la gratitud y el amor por lo que Él ha hecho por nosotros. Eso es adoración. Cuando hablamos de qué es adorar, adorar no es nada más y nada menos que una manera de llamarle a la manera de relacionarme con Él, pero que es basada en gratitud y amor por lo que Él ha hecho por nosotros. Eso es adoración. La adoración ocurre, es mi relación cuando yo camino con Él, cuando yo digo, uf, eres precioso, Señor, gracias. Señor, estoy cansado, pero tú eres mi descanso. Señor, ¿qué haría yo sin ti? Y es todo ese concepto emocional que uno tiene cuando, o emocional y físico, cuando uno va caminando con Dios y que lo lleva a expresar amor, gratitud y Él se vuelve lo más importante de uno. Eso es adoración. ¿Sí? Entonces es un acto de relacionarse. Es como cuando usted estaba con su esposa y "Ay, esposa mía, Sandy, cómo te quiero, no podría yo hacer esto sin ti", o la esposa le dice al esposo o el hijo, esa relación que tiene que haber, Dios espera que sea en el principio, en un contexto de amor y gratitud, sabiendo que Él es Dios y nosotros somos humanos. Ok, pues con eso en mente, para que entendamos que es adoración, vamos a ir a Éxodo 20, capítulo 20, versículos 4 al 6. Y note lo que dice en este mandamiento, después de que le dice, yo soy su Dios, y le dice lo siguiente, dice, no te harás imagen. Ok, resalte esas palabras en sus notas, no te harás imagen. Lo primero que le dice en el mandamiento, después de decirle, yo soy tu Dios, ahora le dice, a partir de este momento yo te digo, no te puedes hacer ninguna imagen si me quieres adorar a mí. Ninguna imagen resalta la palabra, no te harás imagen, ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Versículo 5. No te inclinarás a ellas. Resalte las palabras, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Resalte las palabras, no las honrarás. Le da tres maneras de decirlo. No te harás imagen, no te inclinarás y no las honrarás. Y le dice, ¿por qué? Porque yo soy Jehová, tu Dios. Resalte las palabras o subraye las palabras, porque yo soy Jehová, tu Dios.
En pocas palabras, este es el segundo mandamiento. En su segundo mandamiento, entonces Dios le está diciendo, ustedes tienen prohibido, como mi pueblo, hacer algún tipo de imagen. Ahora usted se preguntará, entonces no me puedo tomar fotos. No, porque usted tiene fotos y no es un problema. ¿En qué consiste la imagen? En lo que usted piensa, en la idea que usted tenga de algo que es una imagen no de su esposo, no de su esposa, no de sus hijos, no del pasado, no de la fiesta del cumpleaños de hace 8 días, no de cuando usted era pequeño, sino de imágenes en las cuales nosotros le demos una altura o una preeminencia a nivel de Dios. Le dice, esas imágenes, esas ideas que ustedes tienen, son ideas que ustedes terminarán inclinándose. Y no está hablando de inclinarse para recoger algo, sino está hablando de inclinarse de corazón. Está diciendo, no piensen, no tengan conceptos que los lleven a ustedes a inclinarse. Nosotros vemos en muchas religiones donde hacen imágenes y se inclinan ante ellas y les traen honra, sacrificios, ¿sí? Pero también vemos otro tipo de adoración que la gente hace, por ejemplo, al dinero. Se inclina hacia el dinero. ¿Qué es inclinarse hacia el dinero? Es, bueno, eres más importante de lo que yo pienso. Estás sobre mí. Se inclinan ante la sexualidad, ante un vicio, ante una adicción, las drogas. Eres más importante, eres mi Dios, en pocas palabras. Entonces Dios lo que le está diciendo al pueblo de Israel y nos lo dice a nosotros hoy, a partir de este momento, si quieren caminar conmigo, yo seré su Dios y no podrán mezclar su adoración. No vayan a hacer otra cosa, no vayan a traerme otra idea, porque no va a funcionar la relación. La única manera en que funciona la relación es si ustedes mantienen mi adoración, esa relación conmigo, ese acto puro y no lo mezclen con ninguna otra cosa. Y quiero decirle esto, los más grandes errores de la historia de la vida cristiana y del pueblo de Israel sucedieron cuando ellos mezclaron la adoración a Dios, el culto a Dios, con otras cosas. Eso los llevó a perderse. Estaba el caso de Salomón, uno de los hombres más inteligentes, más adinerados de toda la historia. ¿Dónde se desvió Salomón? Cuando él comenzó a mezclar el culto, la relación con Dios, con otros cultos aparte de Dios. Dijo, eso va a ser caótico para usted. Pero ¿cuál es el problema que tenemos en este momento en la vida cristiana y en la actualidad, en lo que llamamos la iglesia moderna? Que debido a que no conocemos quién es Dios, bien, no sabemos cómo tratar a Dios, ahora estamos mezclando una cantidad de cosas. Está el caso de la iglesia tradicional católica o está el caso de lo que pasa en muchas partes que las iglesias están de alguna manera mezclando la vida con Dios y la relación con Dios con superstición, con paganismo. Uno va a África, por ejemplo, y uno ve iglesias que están con el vudú, o uno ve muchas maneras o expresiones aparentemente religiosas que están mezcladas. Quiero llevarlo a un versículo que está en pantalla, no está en sus notas, pero anote el versículo, es Juan 4:22. Juan 4:22. Y esta es una expresión que Jesús, el Señor Jesucristo, le hace a la mujer samaritana. Le doy el contexto de esto. ¿Quiénes eran los samaritanos? Los samaritanos eran judíos creyentes que en algún punto se desviaron de la fe porque mezclaron su adoración con otro tipo de adoración. Y dice la palabra de Dios que ellos crecieron juntos, era como el edificio de al lado, como el pueblo de al lado, la ciudad de al lado, y crecieron juntos, pero en algún momento se desviaron y entonces habían pasado muchos años y aquí tenemos al Señor Jesucristo cuando se encuentra con una mujer samaritana, que de hecho va a ser un milagro muy grande con ella porque ella va a aceptar la cultura de Dios, va a entender quién es el Mesías, pero antes de eso le hace una aclaración y le hace la siguiente aclaración. Dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Ok, quiero que usted piense en esto. Hay gente y muchos de nosotros adoramos lo que no sabemos. En pocas palabras, Jesús le estaba diciendo, ustedes no saben cómo relacionarse con Dios. Ustedes no saben cómo, qué le gusta a Dios y qué no le gusta. No se saben relacionar con Él.
Y en la siguiente parte dice lo siguiente, pero nosotros adoramos lo que sabemos. Es decir, hay gente que sí sabe adorar a Dios y hay gente que no. Y usted pensará, adorar a Dios sabe que son sentimientos. No, es que Dios, igual que usted o igual que su jefe, hay cosas que le gustan y que no le gustan. Usted no puede llegar a donde su jefe, si usted tiene que entrar a las 8, llegar a las 10 de la mañana. Eso le disgusta a su jefe. En su casa, algunos de ustedes tienen unas reglas que no se pueden entrar sin zapatos. Eso le disgusta. Algunos de ustedes no permiten celulares en sus casas o no permiten, eso le disgusta. Entonces, no puede haber una relación si las cosas no se funcionan bien. Es lo mismo que Jesús le está planteando a la mujer samaritana. Y le dice, mujer samaritana, va a llegar el momento, dice en el siguiente versículo, donde Dios va a enseñar a gente a adorar, a relacionarse con Él, no simplemente a cantar o a llorar. No, 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 olvídese de eso. Es a relacionarse con Él intelectualmente. Es decir, Señor, bueno, esperas que yo vaya, que yo haga esto. Sí, estoy totalmente seguro de eso. Y dice el Señor que es en Jesús y ya ha llegado el momento y este será el momento donde los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. ¿Qué le estaba diciendo? Ustedes no saben a quién adoran, no saben relacionarse con Dios, por eso la vida no tiene el fruto que tiene que tener. Pero nosotros sí lo sabemos. Y va a llegar la hora donde en Jesús ustedes podrán saber cómo adorar a Dios. Amén. Denle un aplauso a Dios. Fuerte. Lo que nos lleva entonces a la segunda idea. Y la segunda idea es la siguiente. ¿Cómo mantener nuestra adoración pura a Dios? Anote esto, por favor. ¿Cómo mantener nuestra adoración? Perdón, lo tiene en sus notas. ¿Qué dice la Biblia de cómo mantener nuestra adoración a Dios pura? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, la Biblia nos dice que, ¿será que a Dios le gusta esto? ¿Será que no le gusta? Y nos da unos principios específicos, unos deberes para que esa adoración fluya y para mantenerla pura y para no mezclarse con las adoraciones de los dioses que tenían como en Egipto, porque Dios es único, Dios es santo. Hay una manera de adorarse con Él. Y yo soy totalmente seguro que, esposos, cuando su esposa se comunica con usted, en lo que se llama comunicación, es decir, en toda su relación, hay cosas que a usted no le gustan. Dice, mira, por favor, no hagas esto. O la esposa dice, por favor, no hagas esto. Hay una manera de relacionarse correctamente y la vamos a ver. Entonces, Dios da algunos principios. Voy a darles el primer principio de cómo mantener nuestra adoración pura a Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Y anótelo allí. Recibir, observar y conservar pura la adoración. Entonces, lo primero que encontramos y que quiero expresarles que la manera de hacerlo es recibiendo, observando y conservando pura esa adoración. Yo sé que estamos como repitiendo lo mismo en el concepto de la adoración a Dios, pero la clave está en recibir, en observar y conservar. Les cuento esto mientras que ustedes anotan. El pueblo de Israel tiene una característica que a nosotros nos ha ayudado muchísimo y es la fidelidad a la hora de mantener la palabra de Dios. Mire, quiero decirle que lo que estamos leyendo en este momento, la escritura, tiene 3.500 años. Y los libros más antiguos hasta 3.500 años, y los libros más antiguos que se escribieron datan de la cueva del Qumran, de el tiempo de Isaías, 400 años antes de Cristo. Y hoy leemos, cuando comparamos lo que se escribió hace 2.400 años con lo que se está escrito ahora en sus Biblias o los primeros textos, los textos bases, tienen solamente 13 errores. Estamos hablando de 66 libros. Entonces quiero que piensen eso. ¿Cómo se logró esa fidelidad a las costumbres y a lo que había? Porque el pueblo de Dios entendió que tenía que recibir lo que Dios le iba a dar, que tenía que observar claramente, estar consciente de lo que Dios estaba haciendo y de la cultura de Dios, y que tenía que conservarlo puro como un acto de adoración. ¿Sí? Y eso es parte de lo que usted tiene que hacer si quiere caminar con Dios. Ahora que usted está comenzando a caminar con Él, usted tiene que ir observando por qué la iglesia funciona así.
No simplemente es una iglesia. No, 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 no. Entienda claramente. Entienda por qué orar. Entienda por qué dice lo que dice. Por qué dice que el marido tiene que tener una sola mujer. Por qué dice que hay que orar. Por qué dice que hay que leer la Biblia. Por qué dice que el pueblo de Israel es esto. Porque es importante que usted lo entienda. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que la gente no está entendiendo. Entonces la gente está como en una fe ciega. Y yo le quiero decir que Dios no quiere una fe ciega. Dios quiere una fe cognitiva. Dios quiere que usted entienda lo que está creyendo. Dios nunca plantea una fe ciega. Una fe ciega la plantea una herejía. Una fe ciega es lo que plantea una persona que instituye su nueva religión. Dice, créanme en mí, cierren los ojos y crean en mí. No entiendan nada. En cambio, Dios nos dice, no, yo les voy a enseñar, por eso reciban, observen y conserven ese acto de operación, de adoración puro a Dios. Vaya conmigo a Deuteronomio 32:46. Mire lo que dice. Y esas son las recomendaciones que Dios les hizo al mismo pueblo. Dios le dijo estas palabras al pueblo. Escuche. Dice, y les dijo, ¿qué dice? Y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico. Ok, necesito que resalte las palabras, aplicad vuestro corazón. Son muy importantes. En pocas palabras, Dios les estaba diciendo, para que esta adoración ocurra correctamente, ustedes necesitan aplicar, necesitan poner toda su mente, su alma y su corazón en entender cómo funciona conmigo. No sea una persona autómata. ¿Qué es lo que hace una persona autómata? Va a la iglesia, va y no piensan. Entonces dicen que la religión es el opio de los pueblos. Y es cierto. ¿Por qué? Porque la gente va como corderos al matadero. Pero Dios, la relación con Dios, recuerde que una cosa es una religión y otra cosa es la relación. Dios nos pide, Dios nos demanda como un deber entender, observar y conservar lo que nos está diciendo. No es a ciegas, es entendiendo que yo crezco en mi fe. No es una cuestión. Por eso, una persona que está en una relación con Dios, ¿por qué se va creciendo en todos los aspectos de su vida? Porque quiere entender cómo se hace la relación de Dios como papá, porque quiere entender qué hace un esposo según Dios, porque quiere entender qué hace un trabajador, porque quiere entender qué hace un hijo, porque quiere entender qué se hace con la sexualidad, con el dinero, con todo. Es una cosa muy práctica. Dios no dice simplemente cree, sino entiende primero lo que crees, obsérvalo y consérvalo en tu corazón. Note lo que dice a continuación, para que los mandéis a vuestros hijos. Resalte la palabra, mandar a los hijos. En pocas palabras, Dios había dicho, una vez ustedes entiendan su fe, este es su deber de adoración, atesórenlos y transmítelos a los hijos. Miren, el día de hoy la gente piensa que la relación con los hijos es la siguiente. Te doy una casa, te doy comida, te doy vestidos, te doy juegos y entretenimiento y te llevo a la escuela. No, la relación con Dios es, yo te voy a enseñar a adorarme para que tú le expliques a tus hijos cómo adorarme y ellos puedan tener lo que sigue a continuación. Nótele lo que sigue a continuación. A fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no es cosa vana. Resalte las palabras, no es cosa vana. En pocas palabras, la ley de Dios y lo que Él nos enseña no es un periódico, no es ni siquiera una clase, no es ni siquiera una carrera de universidad. Note qué es lo que dice. Es vuestra vida. ¿Es vuestra qué? No se escucha. ¿Es vuestra qué? Vida. Resalte las palabras. Vida. En pocas palabras, Dios les está diciendo, es de esta relación que todo lo demás en sus vidas va, en su vida, valga la redundancia, va a vivir. Es de aquí que su matrimonio va a florecer. Es de así que su trabajo y su empresa va a florecer. Es de aquí, de esta palabra que yo les enseño, porque yo soy el creador. Es de esta adoración que ustedes van a tener una relación floreciente con sus hijos. Eso es la enseñanza que nos da. Por eso él dice, esto no es en vano. Al contrario, entiendan que de aquí depende su vida, el comportamiento, cómo trabajan. Depende todo lo que ustedes hacen.
Y luego note lo que dice, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días. Quiero que resalte, haréis prolongar vuestros días. En pocas palabras, Dios le dijo, ponga en su corazón en entenderme, en recibir, en observar, en conservar esta adoración que yo les doy pura, porque de aquí depende su vida y depende que ustedes tengan una larga vida. Mire, si usted logra perdonar a su esposa o a su esposo bien y a relacionarse con ellos, usted va a tener larga vida. Si usted aprende a ahorrar, va a tener larga vida. Si usted aprende a comer bien, a cuidarse, a administrarse, va a tener larga vida. Y esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y todo eso viene de aprender en mi relación con Dios. Ese es el efecto, esa es la consecuencia de que yo tenga una buena relación con Dios, porque Él es el que me hizo, Él es el que nos hizo. Entonces le dice, y haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vas. Resalte las palabras, la tierra a donde vas, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Entonces, en pocas palabras, lo primero que demanda Dios es que nosotros recibamos y observemos y conservemos lo que Él nos da con todo el corazón. Pero la siguiente cosa que nos demanda la palabra de Dios es especialmente la oración. Y ya quiero explicar, en unos segundos explico por qué. Pero especialmente Dios dice, sobre todo mantengan pura el entendimiento de la oración y la gratitud en el nombre de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Yo quiero que usted y yo hagamos una pausa acá. De las cosas más importantes de su relación con Dios es la oración. No es el solo hecho de repetir unas palabras bonitas. No, no hablo de eso. Es la manera en la que usted se comunica con Dios. Lo que Dios nos está diciendo es que lo que va a ser el centro de su relación de adoración con Dios es la oración. ¿Qué es la oración? La oración es el proceso en el que yo me comunico con Dios por palabras o el proceso de mi pensamiento con Dios. Es mi comunicación con Él. Entonces, su adoración, la adoración que Dios le ha dado, esa relación, ese acto de relacionarse con Él, es muy importante, pero la base de ese acto es su oración con Él. Depende de la relación. Es su adoración, su proceso de relación con Él depende de lo que usted le hable y le exprese continuamente. Pero no se trata de una expresión de cosas bonitas, como la que vemos con el hombre que es en la palabra de Dios, el religioso o el fariseo y el publicano. El publicano, el fariseo le dice, Señor, mira que soy bueno y hace unas oraciones perfectas. Pero el publicano le dice, Señor, mira, estoy en un momento de mi vida muy malo. Soy terrible, mi familia, todo. Soy un desastre, Señor. Necesito tu ayuda. Mírame. Tengo temor de ti, Señor. Por favor, haz algo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? Los dos hablaron, pero el publicano quiso manifestar su corazón a Dios. Eso es la oración. La oración no es un medio para pedir. La oración es un medio para que mi corazón, que está perdido con ídolos, que le gusta el entretenimiento, que le gusta el dinero, que le gusta las cosas malas, en medio de esa ubicación, de su ubicación, la oración me ayuda a que yo coja mi corazón, mi alma y mi mente y todo el sentido de mi vida y se lo ponga a Dios. Esa es la oración. Ese es el secreto de la oración en la adoración. Entonces Dios nos dice, su adoración va a depender de su oración. Se parecen las dos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Señor, a partir de este momento te reconozco como mi único Dios y no quiero tener otros dioses. Me he dado cuenta que me he dado tumbos, botes y que mi vida es un desastre. Enséñame a adorarte. Y entonces él dice, bueno, solamente, exclusivamente mantén esa relación conmigo de adoración.
muy bien en el camino, yo me descuido y de repente me entretengo. Me da rabia con mi esposa. Amo el dinero. Soy un desastre en las finanzas, la sexualidad, todo, Señor, y estoy encerrado en esto. Y entonces Él me dice, ora, ora a mí y yo te responderé. Entonces mi corazón para orar, yo me vuelvo a Dios y digo, Señor, mi mente y mi alma quiere mirar esto, pero yo me fijo en ti. Y la oración es lo que hace que Él vuelva al primer lugar. Entonces quiero que piense frente a esto. La oración no es una repetición de repetidera. Es un esfuerzo emocional, espiritual y físico para que la intención, para que el enfoque de mi vida vuelva a la órbita de Dios. Usted sabe que el sol está en un lugar y que todo gira alrededor del sol, ¿cierto? Cuando algo se sale de órbita, todo se vuelve un caos, porque Dios hizo que todo estuviera en el lugar correcto. Usted y yo tenemos cosas que se salieron de órbita. Y lo que Dios nos dice es, vuélvelas a poner en órbita. ¿Y cómo las pongo en órbita? Es cuando yo lo traigo a oración. La oración es la herramienta para poner mi vida en órbita con Él. Señor, me olvidé de ti. De repente llevo varios años caminando contigo y me embobé con el dinero. Me olvidé, me entretuve. Ahora estoy trabajando y mejor prefiero trabajar y adorar el trabajo que adorarte a ti. ¿Cómo vuelvo? A través de la oración. De eso se trata la oración. Entonces, Él nos dice, cuiden especialmente la oración. Vamos un momento a Hechos 2:42 y los dejo con una referencia bíblica de cómo se fue fundada la iglesia. Cómo la iglesia ha pasado desde los 2000 años que tiene hasta el día de hoy y cómo todavía sigue a pesar de que está hecha por hombres pecadores y por gente que como nosotros, que nos, miren, yo salgo esta tarde de la esquina y me entretengo. Cambio a Dios si me descuido. Uno se pregunta muchas veces en el camino con Dios, dice, ¿por qué no lo he dejado? Y la respuesta es una, porque Dios vuelve y me trae, más no por mí. Y usted sabe que le estoy hablando. Algunos de ustedes dejaron la fe por un tiempo, otros, y de alguna manera Dios vuelve y lo encarrila a uno. ¿Por qué? Porque será bueno y no sabe, y sabe que uno su corazón se va a perder en cualquier momento. Entonces, ¿cómo fue que la iglesia se mantuvo? Y note lo que dice, perseveraban. Resalte la palabra, perseveraban. ¿Qué hacían? No se escucha. ¿Qué hacían? Perseveraban. Ahora, noten lo que perseveraban. En la doctrina de los apóstoles, vamos a ver en un momento, en la comunión, muy bien, en el partimiento del pan y en las oraciones. Quiero que resalte la palabra en las oraciones. La clave es que perseveraban en volver el corazón a Él, pero no con una oración, ay, qué bonito oras. Hay gente que dice, ay, qué bonito oras. El que no sabe quién es Cristo dice, qué bonito oras. Pero el que sabe y conoce a Cristo sabe que una oración de volver el corazón, Señor, estaba tan metido en la droga y ahora estoy aquí, Señor, necesito que me saques de este hueco. Estoy metido con la persona que no es, sácame de este hueco. Eso es adoración. Eso es la oración. Amén. Dale pues un aplauso a Dios con gratitud. ¿Cómo más mantenemos nuestra adoración a Dios pura? La siguiente cosa que les voy a enseñar o que es aparentemente lógica, pero voy a tratar de pasar algo mucho más profundo y es que es la lectura, la predicación y el escuchar la palabra. Ok, quiero que escriba esas tres ideas o esas tres palabras para poder dar un ejemplo de esto. ¿Cómo Dios hizo? ¿Cómo creó Dios la manera de mantener esa adoración pura? Y la razón o la palabra es escuchar. Escuchar la palabra, entender la palabra de Dios. Y quiero que piensen esta idea que le voy a transmitir. Quiero que piensen esto. Mire, Dios está en el cielo y piensa en esta idea. Bueno, voy a salvar al ser humano y lo voy a mantener conectado a mí. Voy a hacer muchas máquinas, como la gente que está conectada en un hospital con oxígeno.
Sí, los que son, ¿cómo se llama esto? Los pacientes que están en la UCI, asistidos. Miren, Dios no creó una máquina para mantenernos a nosotros. Tampoco Dios dijo, bueno, voy a hacer un producto. Si toda esta gente, entre todos, toman más calcio, van a mantener más conectados conmigo. Si hacen más deporte, van a mantener más conectados conmigo. Si esta gente toma más vitamina C, B, D, X, Y, Z, van a mantener más conectados conmigo. No, la manera, el elemento que Dios utilizó para esa adoración es escuchar. Y es tremendo, porque dice la palabra de Dios que la fe y nuestra adoración a Dios viene por lo que escuchamos. Y no hay otra manera. No hay otra manera. Usted cree a través de lo que escucha. No cree a través de máquinas, no cree a través de lo que compran en Amazonas, no cree a través de un impulso, ¡pum!, algo. No. Su adoración está sostenida sobre los rieles de lo que usted escucha. Por eso es fundamental en esa relación con Dios que usted continuamente esté tratando de escuchar lo que Él quiere a través de la lectura, porque cuando usted lee la palabra de Dios, usted escucha a Dios. No sé si usted sabe esto. La relación con Dios funciona de la siguiente manera. Si yo quiero hablar con Dios, yo le hablo. Si yo quiero escuchar a Dios, yo le leo. Ahí está escrita la manera de Él. Pero Dios la complementa con la predicación y con el escuchar esa palabra. Entonces quiero que piensen esto unos segundos. Quiero que piensen en que la manera de mantener su adoración pura tiene que ver como cómo usted escucha. Y no estoy hablando del ruido, si es más alto en decibeles o más bajo, no. Estoy hablando de su actitud para que lo que llegue a su mente, usted diga, esto quiero hacer. A ver, yo veo mis hijos desordenados. Señor, ¿qué se hace? Y comienza usted a escuchar quizás una palabra o una enseñanza acerca de, el Señor dice en su palabra que hay que hacer una disciplina con los hijos, pam, pam, pam. Vale, ok, pum, voy a hacerlo. Es su actitud para eso. Entonces, eso es fundamental en lo que usted escucha y en su escuchar cada día. De hecho, usted ha crecido porque ha venido escuchando lo que la enseñanza desde el púlpito y lo que usted lee continuamente. Y sus vidas, nuestras vidas se han ido enderezando porque, ok, ese, ya entiendo lo que Dios quiere que yo haga. Y así es como yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque usted tiene contacto con la palabra de Dios. Voy a llevarlo a Deuteronomio 17, versículo 18. Y voy a mostrarle el consejo o el mandamiento que Dios le dio a todos los que iban a ser reyes en Israel. Le dijo, miren, cuando ustedes tengan un rey, cuando ustedes tengan a alguien en autoridad, esto es lo que la persona debe hacer para ser un buen rey. Y note lo que sigue. Y ahora pienso, le digo, aquellos que quieren tener un hijo exitoso, aquellos que quieren ser un matrimonio exitoso, que quieren que Dios los bendiga, bueno, esto es lo que van a hacer. Mire lo que dice el versículo 18. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, resalte las palabras o coloque una flechita que diga, cuando el rey se siente, le está diciendo a los reyes, en el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. Por favor, resalte las palabras, escribirá una copia de esta ley. En pocas palabras, Dios le está diciendo, miren, les garantizo en esta tierra nueva prometida que ustedes van a ir, que les va a ir bien si hacen esto. Cada uno de los reyes que ustedes tengan, recuerde que en ese momento no había ni WhatsApp, ni computadoras, ni impresoras, ni nada. Entonces, la única manera era aprender y escribirlos ellos mismos. Él dijo, les voy a dar el éxito para que ustedes tengan el futuro en esa tierra y tengan varios días, para que tengan buenos matrimonios, para que tengan buenas familias, para que tengan buena relación con sus padres. Dijo, cada uno de ustedes cuando se siente en ese lugar donde va a llegar en esa autoridad, donde lo va a necesitar, debe de hacer una copia de este libro para sí mismo. Resalte esas palabras. Tenga una copia. Ahora, usted no lo tiene que hacer ahora, pero ya puede comprar una Biblia. Y mantenga una copia.
y esa copia es de referencia diaria. Usted va a leer y aquellos que están buscando, están resaltando, están mirando, están entendiendo. La persona que es creyente se vuelve muy educada. ¿Por qué? Porque continuamente está pensando y haciendo. La persona que simplemente va a un trabajo, hace alguna clase de actividad y que la mente no quiere crecer. La mente dice, bueno, ya estoy tranquilo, yo, bueno, a ver si me interesa un poquito esto, si me interesa un poquito y ya. Pero el crecimiento personal que Dios trae es porque yo estoy entendiendo lo que está aquí. Y él dice, el éxito de los reyes y el éxito está en el liderazgo de su casa. El éxito de un país está en el liderazgo, en las personas que piensan. El éxito de su familia está en su liderazgo. El éxito que ustedes vayan a tener en su empresa está en el liderazgo. El éxito de una célula está en el liderazgo. El éxito de una iglesia está en el liderazgo, en la manera como piensan. Entonces Dios les está diciendo, miren, esta es la manera. Cuando se sienten sobre el trono, cuando lleguen a la oportunidad, entonces cada uno de ustedes debe de tener una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Restate la palabra original. Y aquí vemos por qué tenemos la copia original, porque todo el mundo lo estaba copiando. Versículo 19 dice, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. Algunos de ustedes no tienen ni siquiera Biblia, pero sí quieren ser reyes. Algunos de nosotros queremos que nuestros hijos lleguen muy lejos, pero ni siquiera han tenido un contacto con ese libro de la ley que vemos aquí. ¿Tiene Biblia? Usted dice, sí, yo la tengo aquí. No, le puedo asegurar que el contacto de tener la Biblia de papel, aunque usted la traiga de alguna manera acá, es supremamente importante en su adoración a Dios, porque ahí dice cómo adorarle. De repente usted se levanta una mañana y está en medio de una situación y ahí dice cómo proceder conforme le dice él, y él va a darle esa palabra. Búsquelo, inténtelo, pruébelo, y él le mostrará lo que yo le estoy diciendo o lo que dice él. Versículo 19 entonces dice, y lo tendrá consigo y leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová, para que aprenda a estar con él, a relacionarse con él y guardar todas las palabras de esta ley y estatutos para ponerlos por obra. En pocas palabras, lo que le pasaba a la samaritana y Jesús es que la samaritana no tenía el libro. Y en realidad usted lee la historia de los samaritanos, ellos comenzaron a hacer el culto, la adoración a Dios como les pareció. Dios había dicho, tiene que ser en este lugar y ellos hicieron en otro lugar. Bueno, Dios había dicho, tiene que ser de esta manera y ellos terminaron haciéndolo de otra manera. Las crisis más fuertes del pueblo de Dios fue cuando se apartaron de esto. Por eso Dios les está diciendo, el éxito de ustedes depende de cómo se relacionen y cómo me adoren y lo van a lograr puramente a través de la palabra. Lo llevo a la siguiente idea. La siguiente idea es que también se obtiene o se mantiene pura la adoración a través de los sacramentos. Pastor, esto parece iglesia. Es iglesia. Y la palabra sacramentos es una palabra que se ha maltratado porque uno la tiene como sinónimo de la religión. Pero los sacramentos son simplemente esto, y anótelo porque le va a servir. La palabra sacramento viene de sacra, que quiere decir sagrado, y mento quiere decir acto. En pocas palabras, un sacramento es un acto sagrado. La Iglesia Católica habló de 7 actos sagrados o de 7 sacramentos que no están realmente en la palabra de Dios. Los únicos 2 sacramentos, no los únicos, sino los 2 sacramentos importantes que Dios nos dice, o los 2 actos sagrados que un creyente hace son los siguientes. Anótelo allí, el bautismo y la Santa Cena. Y estos 2 actos son muy importantes para Dios. El bautismo se hace una vez, y voy a explicar en unos minutos, y una vez en la vida. Y el, la Santa Cena es algo que hacemos continuamente. Pastor, ok. Si yo me bautizo, hago un tic con Dios. No, estás perdido. Si yo tomo la Santa Cena, hago un tic con Dios. Estás súper perdido. No. Los 2 sacramentos son también señales externas de mi fe. Y son las 2 señales más importantes.
La primera señal la encontramos entonces el bautismo. Vaya conmigo a Mateo 28:19. Dice, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre, resalte las palabras, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ok, pastor, ya a mí me bautizaron cuando era pequeño. No. ¿Qué es entonces el bautismo? El bautismo es lo siguiente. Es mi decisión de seguir a Cristo. Es mi decisión de ser parte de la casa de Dios. ¿Por qué es importante esto? Mire, hay un momento donde la familia de Dios se vuelve más importante o más relevante, no más importante, pero más relevante que su familia natural. Pastor, estás dañando la casa. No, 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 no. Amo a mi esposa, amo a mis hijos, amo a mi familia con todo mi corazón. En mi vida es lo más importante. Pero si usted tiene un hermano o una familiar que se muere, digamos, mi hermano mayor que muera a los 80 años y no es creyente, hasta ahí llegó mi relación. Pero con Álvaro, que está aquí presente, o con Jonathan, o con alguno de los que estás, con Darwin, como son creyentes, van a pasar a la vida eterna. Mi relación con ellos es mucho más, tiene mucho más tiempo que lo que va a tener con mi hermano mayor. Quiero que piensen en este concepto. Dios es un Dios de eternidad. Y eso es lo que Él nos está proponiendo, vida eterna. Por eso, el día que si mi hermano llega a morir y hasta ahí se llegó ese día, hasta ahí llegó mi relación. 80 años. Si yo nací un año antes que él, son 80 años juntos. Pero hasta ahí llegó. Dolió, no dolió, todas las circunstancias. Pero inclusive con una persona que esté allí, cualquiera, que ya sea un hermano en Cristo, pasaré con él el resto de la eternidad. Eso es un pensamiento muy profundo. Y sobre todo cuando usted lo tiene en un contexto de hijo. Su hijo muere y lo ama con todo su corazón hasta el día que murió. A partir de ese momento nunca más lo volvió a ver. Pero si su hijo es salvo, tiene vida eterna, pasará una eternidad con él. Qué tremendo es esto y qué complejo es esto que Dios mismo nos ofrece a nosotros. Entonces, ¿qué es el bautismo? El bautismo no es que yo me meto en una piscina. No, el bautismo es una decisión relevante de toda la vida de la persona. Dice, a partir de este momento yo soy de la nación de Dios. ¿Qué pasaba en la iglesia? Que hace muchos años la gente se bautizaba porque decíamos, hay bautismos. Qué lindo la foto, toda la cuestión. Y de repente, ¡pum!, dejaban al Señor. Y entonces, ¿qué entendimos nosotros? Dijo, no, vamos a esperar. Y las personas que se bautizan, que toman esa decisión, son personas que dicen, estoy seguro que esto es lo que quiero hacer en mi vida. Y ya han pasado muchas cosas. Ya pasaron las situaciones familiares, ya pasaron el mundo, ya los llamó una cantidad de cosas, una cantidad de tentaciones. Y ellos dijeron, no, yo lo que quiero es caminar con Cristo. Y entonces ahí sucede el bautismo. Y ese bautismo que es como, soy parte de la familia, cójame, ya no soy parte de ese grupo. Entonces soy parte de este grupo que Dios me ha traído para toda la vida. Estaba escuchando las prisiones de Bukele, la prisión esta famosa que él tiene allí en y contaba la gente, y mientras que veíamos una entrevista, contaba la persona de esa banda de los maras, o no recuerdo cómo se llamaban, decía que ellos nunca, a pesar de que estaban cadenas perpetuas, cientos y cientos de cadenas perpetuas, no sé si sabe cuál es el significado de eso, es que puede que esa persona viva solamente 20 años, pero que su pecado va a cientos y cientos de vidas más. Cuando una persona dije tiene 10 cadenas perpetuas, es que su pecado es equivalente a 1000 años. Así fue de malo a la persona. Y les plantean a las personas, y si cambiaras, me dijo, no, yo no cambiaría mi banda por nada. Y yo sé que el ejemplo es mal, no, no está mal usado, pero quiero que lo entienda. Quiero que entienda la afiliación que tiene eso. Y piense en lo profundo que es el bautismo. Usted no está bautizado porque simplemente tomó una decisión y se bañó en el río Jordán, que a la gente le fascina bautizarse en Israel. No, bautícese aquí en la casa porque usted
quiere caminar con Cristo y no hay vuelta atrás. Quema sus barcas, camina con Dios, para mal o para bien, y será siempre para bien. Amén. Dele un aplauso al Señor, fuerte. Ese sacramento, ese acto sagrado es el del bautismo y solamente ocurre una vez. ¿Por qué? Porque una vez usted toma esa decisión. El día que yo tomé mi decisión por Cristo y dije, decido dejar a mis amigos, todo lo que tenía alrededor, hay gente que no lo tiene que hacer, hay gente que lo tenemos que hacer, tomar una decisión radical, ya, todo quedó para atrás. Y ese día decidí, mi Dios será, esta señora, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Pero el segundo sacramento es la Santa Cena y la encontramos en Primera de Corintios 11:23. Todos la conocemos porque yo recibí del Señor lo que ya también os he enseñado, Pablo hablando, y este es el principal y la única señal de la iglesia. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan, la noche que fue quedando entregado, y habiendo orado, dio gracias, lo partió a Dios, tomó y le dijo, este es mi cuerpo, por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Por favor, resalte la palabra, haced esto en memoria de mí. Ok, el símbolo más grande, no, el símbolo más grande no, el único símbolo que Dios ha dado a la iglesia se llama el pan y el vino. No, olvídese de la cruz, olvídese de lo que han inventado, rosarios, olvídese del pescadito que ponen atrás en el carro. Lo único que Dios ha hecho, pan y vino. Ahora, Dios es muy sabio. ¿Y por qué hizo el pan y el vino? Y le dijo, esta será la señal de sus días. Porque cada vez que usted toma el pan y el vino, y por eso nos dice que esta es una serie, que tiene que ser con una seriedad y tiene que honrar a Dios, porque esto causa enfermedad si no se hace así. Es decir, en la justicia de Dios hay algo que no es algo que salga mal, sino que estamos haciendo que lo sagrado sea profano. Entonces él dice, ¿por qué este es el único símbolo de la relación conmigo? Por lo siguiente, porque este es el símbolo que ustedes cada vez que lo hagan van a recordar que yo morí por ustedes. Y usted no puede recordar que Dios murió por usted conscientemente sin que su corazón no lo adore. A ver, si a algunos de ustedes que se le murió el papá, se le murió la mamá, se le murió un familiar, cada vez que lo recuerda con tristeza, ¿por qué cree que la muerte del Señor no tiene nada? Es porque esa es una religión. Pero cuando una persona está consciente de Cristo, cada vez que toma el pan y el vino, se recuerda que Jesús murió por él, que todo lo desgraciado que ha sido en su vida, lo recibió Jesús sobre su cuerpo. Y eso es un cambio de mentalidad tremenda. ¿Quiere dejar de pecar? Solamente recuerde mientras que está pecando en que Jesús lo están golpeando por sus pecados. Y cómo le quitan la barba y cómo lo golpean y cómo lo destrozan todo totalmente y usted se le quitan las ganas de pecar. ¿Por qué pecamos más? Porque no entendemos la santidad de Dios. Entonces, quiero que piensen eso. Y esa es su manera de mantener su adoración pura a Dios. Lo llevo a la siguiente rápidamente. El gobierno de la iglesia, el gobierno y la disciplina de la iglesia es otra manera de mantener pura la adoración a Dios. ¿Cuál es el papel de la iglesia? Mientras que usted anota esas palabras allí. El papel de la iglesia no es, hay gente que piensa, y nuevamente porque no saben cómo adoran a Dios, hay gente que piensa que la iglesia es, sí, yo voy a la iglesia de vez en cuando. Y bueno, cuando me nace, voy en mi chándal y sí, como yo quiera. Si quiero me baño, si quiero no me baño. Sabe que usted no iría a su trabajo y no se presentaría delante de un rey de esa manera. Pero ¿por qué tenemos esta actitud? Porque no entendemos con quién estamos tratando. A que usted no se iría a una cita con el rey con zapatos. Mire, a ustedes los han llamado a entrevistas y lo primero que hacen en esa entrevista es pensar en cómo voy a ir vestido y qué actitud, qué tan limpio voy a ir. Y lo que no hicieron, la peluquería que no pagaron durante todo ese tiempo, ese día sacaron todos los ahorros.
la barba, se peluqueaba. ¿Por qué? Porque sabía que iban a encontrar a alguien cuyas decisiones tendrían una marca importante en sus vidas. La gente piensa que cuando viene a la iglesia y cuando viene a cantar o adorar puede venir como quiera y están supremamente equivocados. No saben adorar a Dios. Este es el día en que usted más bien tiene que venir vestido. Dios dijo, el día que habló con el pueblo, le dijo, santifíquense. ¿Qué es santificarse? Santificarse quiere decir límpiense a una manera mejor. Estoy delante de eso. Mire, cuando usted invita a una persona a una reunión suya, depende de la importancia que sea la reunión, es la manera como la persona tiene que venir vestida. El matrimonio. Y usted sabe que es un matrimonio que está costando tanto, tanto, tanto. Y que es en lugar. No se atreva a ir en jeans. ¿Qué está diciendo? Sabe la importancia. Bueno, con esto en mente quiero que sepa la importancia de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. En pocas palabras, en el contexto de nuestra adoración con Dios, la iglesia es el lugar donde se concentra todo lo que Dios quiere hacer. Mire, no me canso de decirlo. El cónsul no llega a donde llegamos nosotros. Los psicólogos no llegan donde llega la iglesia. Los ejércitos del mundo no son capaces de llegar a su corazón. No llega ni las mejores compañías, no llega Amazon, no llega la NASA a su casa. No llega para cambiar su vida. No hay ninguna compañía que la haya podido cambiar. Ni su gimnasio, ni su equipo de fútbol. No hay nada. Piénselo bien. Para el cambio de vida que Dios nos dice que hacen nosotros y que hacen nosotros, la única manera, el único grupo que llega es su iglesia. Su iglesita ahí medio sucia a veces. Los que yo le llamo tuertos, mancos, cojos, pero que Dios llama santos, porque eso es lo que somos. Él dice que ninguno de nosotros somos ricos, que no hay ningún sabio, que somos gente de a pie y que la razón es para que en nosotros se muestre la gloria de Dios. Amén. Tiene que darle un aplauso, Señor. ¿Qué le estoy planteando con ese pensamiento? Que hay médicos que no hacen los milagros que Dios hace a través de usted. Y usted lo sabe. Que no pudieron centros de rehabilitación hacer la parte que Dios ha hecho en usted. No son capaces. Entre otras cosas, la pregunta es, ¿cómo lidia usted con la culpa? ¿Cómo reconcilia usted el resto de cosas? Solamente la iglesia. Y con eso no estamos hablando de la iglesia CCI, no, estamos hablando de la iglesia como el grupo que Dios ha llamado para hacer lo que tiene que hacer. Y ese grupo o esa iglesia es esencial en su adoración. Bueno, solamente pienso yo, hago mi análisis. En los últimos 25 años desde que soy creyente, toda mi vida ha cambiado gracias a lo que Dios ha hecho en la iglesia. Y sé que mis hermanos ni yo soy perfecto. Sé lo que vivimos cada uno de nosotros y sé los estragos y las dificultades. Pero es que sé que es el grupo que Dios escucha orar y que cuando los escucha viene una porción, un poder de gracia para cambiar lo poco, lo grande. Yo he visto en todos nosotros, que además conozco el background y la historia de cada uno, sé que ninguno pudo cambiarlo, ni sus familiares, ni el amor de sus padres. El único que cambió fue Cristo, pero utilizó la iglesia. Qué raro es, ¿no? Porque vuelvo y digo, está utilizando estas cuatro paredes y las utiliza de la manera que él quiere. Pero no es así en la NASA. No es así en el Pentágono. No es así en la casa número 10 de Westminster, o no sé cómo se llama, en 10 Downing Street. Es acá, es a través de él. Ahora, ¿son ellos? No, es él. Pero él murió por una iglesia. Quiero que piense esto. Cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis y la historia del cristianismo, no dice Jesús murió por este hombre, por David. No. El pensamiento es el siguiente: Jesús murió por la iglesia, por un pueblo. Y ahí es donde le da la adoración. Dios es el Dios de las familias. La iglesia es una familia. Mire, Dios ha hecho dos cosas en esta tierra: la familia y la iglesia. Y las dos son parecidas.
El resto son creaciones humanas. Y las únicas dos cosas que van a pasar a la eternidad son la familia y la iglesia. La Biblia no nos dice que vamos a tener Amazonas allá, que vamos a tener a Google, que allá va a haber Twitter, que Elon Musk va a tener allá, o que Donald Trump, o que Putin. No, no va a pasar ni el socialismo, no va a pasar los equipos del fútbol, nada va a pasar. Lo que va a pasar es dos cosas, dos grupos, la familia y la iglesia. Amén. Dele un aplauso, Señor, fuerte. Lo otro que Dios nos dice en su palabra que mantiene nuestra adoración pura es nuestro servicio al Señor, es decir, nuestro servicio ministerial. Y aquí estamos redundando en estos dos conceptos, pero los pusimos para que entendamos que servicio ministerial quiere decir mi servicio en la casa de Dios. Pero no solamente el servicio en la casa de Dios, sino el respaldo necesario para la continuidad de ese servicio. ¿Qué quiero decir con esto? Que una de las cosas que con las que usted y yo adoramos a Dios es con el esfuerzo que hacemos para que la cultura de Dios y Dios haga el impacto que tiene acá en la tierra. Y eso es a través de su servicio. Y usted dirá, pastor, yo lo único que hago es pararme en una puerta. Y quiero recordarle una cosa, no es lo que usted hace, es para quien lo hace. Es interesante que Dios, como decíamos al principio, no usó máquinas. Piensen esto, ¿por qué Dios no hizo la inteligencia artificial para que hiciera el trabajo de todo el mundo? Si con un software de inteligencia artificial hacemos todo el trabajo que hacen todos los voluntarios de la iglesia, y nuestra iglesia tiene un porcentaje muy alto de voluntarios, un 40 o 40% más de lo que es la iglesia, ¿no? Es un porcentaje muy alto. Pero ¿por qué Dios no hizo máquinas? Las hubiera hecho todas en la China, robots, computadoras que usted entra y le dice buenos días, gente que le traiga. En cambio aquí nos utiliza a nosotros. A una máquina de un computador aquí no tiene el error de la voz, no tiene el error, no tiene el problema del carácter. A mí me molestan las cosas, yo peco, yo hago una cosa, yo hago la otra. ¿Por qué Dios no escogió una máquina en vez de, sería más efectivo si quería que todo fuera puro? No, Dios escogió personas, porque el plan de Dios es un pueblo, es una familia. Necesita entender esto si quiere entrar con Dios. Cuando él sacó al pueblo de Egipto, no dijo, bueno, a partir de este momento, chicos, les voy a meter un microchip a todos ustedes en la cabeza y van a cambiar solos. Y ya no van a tener nada más que hacer y me quito el problema de ustedes, el dolor de cabeza, son desobedientes, son rebeldes. Él dijo, no, voy a formar a este pueblo como un padre forma a su hijo. Y se los llevó paso a paso a la tierra de Israel. Cuando entraron a la tierra de Israel, le dejaron, fueron infieles, hicieron todas las tonterías que todos hacemos, lo que un hijo le hace a un padre. Y el Señor está con ellos. Porque el Señor no quiere hacer una compañía, el Señor quiere una familia. Por eso le llamamos la familia de Dios. Y sí, nuestra iglesia está organizada, tenemos 5 sillas, tenemos tantos, tenemos computadores, tenemos una pantalla, pero no se confunda. La iglesia no es esto. La iglesia es la gente. La iglesia es la gente que tiene a Cristo. Y cómo ese amor en Cristo sale de cada uno y se va contaminando o contaminando no, esparciendo para el uno y para el otro. Porque hay iglesias en África, hay iglesias en las montañas, hay iglesias en casas y Cristo está allí y haciendo obras magníficas. No es esto, esto es parte de lo del día a día de hoy, de la iglesia moderna. Porque anteriormente la iglesia tenía 40 personas en una casa o 20 y las iglesias eran dos familias juntas, caminando con Cristo, viviendo lo que algunos de ustedes experimentan los martes de familia. Eso se parece más a la iglesia antigua. Toda la familia comiendo, compartiendo y extendiendo su palabra, con todas las cosas en común, ayudándose. Eso es la iglesia. Entonces, su servicio dentro de esa iglesia es necesario y es una manera en que usted le adora a Dios
grandemente. Pero pastor, yo no estoy sirviendo, pero todo lo que hacemos para respaldar ese servicio, sus diezmos, sus ofrendas, su tiempo, su oración, su entrega, todas sus ideas, todo lo que hacemos, el participar, el orar el uno por el otro, todo es parte de ese plan de Dios. Recuerde, Dios no quiere una empresa automatizada, Dios quiere una familia que se parezca a Él, Él quiere seres humanos, Él quiere padre, madre e hijos, esa relación que se vive, que es tirante, que es esto, porque esa relación es lo que establece personas con criterio, pero que quieren caminar con Jesús. Amén. Dale otro aplauso, Señor. Venga, fuerte. Vamos rápidamente a Efesios 4:11 y mire lo que dice. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros constituye profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. Sí, esas palabras son muy grandes. No, apóstoles, gente que administra, profetas, gente que dirige, evangelistas, gente que recibe, pastores, gente que cuida, maestros, gente que enseña. No se confunda. Son dones de toda la vida, pero los pone Dios, no los pone uno. Versículo 12. Este es el fin de esas posiciones o de lo que Dios hace con cada uno, el de la puerta, el que está en cocina, el que viene simplemente a limpiar, el que entrega sus diezmos, el que entrega sus ofrendas. ¿Cuál es la razón? Perfeccionar a los santos. La razón es perfeccionar a los santos. Quiero que resalte la palabra perfeccionar y resalte la palabra santos. Y quiero que piense en que Dios llama a los mismos tuertos como nosotros, mancos, cojos, enfermos, santos. Porque eso es lo que somos. Cuando se nos pone la lupa de la verdad, ¿qué somos? No sabemos hablar, no sabemos dar cariño, maltratamos al otro, contaminados por el pecado. Pero en el proceso de santificación, estos santos son perfeccionados. Y este cuerpo o esta vida que es como un vaso de barro, lleva adentro la gloria de Dios. Eso es lo que nos explica el Señor. Entonces dice que el fin de todo lo que hacemos en nuestro servicio es perfeccionar, mejorar a los santos. Y lo estás mejorando pintando, lo estás mejorando haciendo un poquito más lo que haces. Y hay otros que decidieron mejorarlo con todo. Los chicos que estaban ayer haciendo, trabajando aquí atrás hasta tardísimo en -1, -2 grados, no sé cuánto era, y más lo que se sentía, decidieron, voy a perfeccionar a los santos, que eso es lo que nos mueve a nosotros y eso es lo que nos tiene a nosotros aquí de pie. Perfeccionar a los santos, caminar con el pueblo esclavo como caminó con Moisés con su pueblo. Y dice, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que Dios de alguna manera sea llevado a otros lugares. Ciertamente llevado con palabras, con amor, con respuestas, con ayudas, pero que sea llevado. Y es la razón como Dios ha conquistado el corazón de todos nosotros. Y luego nos dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, quiero que piensen en esas cosas y esas son las cosas que santifican o que mantienen su adoración pura. Ahora, muy rápidamente, le voy a nombrar qué prohíbe Dios para evitar que nuestra adoración a Él se mezcle o se contamine. Quiero pasar por esta idea muy rápido. Quiero enseñar entonces en esta cultura qué es lo que Dios dice que no debemos de hacer. ¿Qué es lo que Dios dice? Mire, si quieren mantener esta cultura, hagan esto, que es lo que hemos leído, pero también nos dice, pero no hagan esto. Y lo primero que quiero que coloque allí es lo siguiente: inventar, aconsejar. Voy a pasar por esto muy rápidamente. Usar o aprobar algún culto religioso diferente, por sabio que sea. ¿Qué quiere decir esto? Mientras que usted anota, le voy a contar. En pocas palabras, Dios dice, no mezcles mi relación contigo con nada más. No lo mezcles. Lo mezclas con tu paganismo, lo mezclas con tu idolatría, con tu amor al dinero, lo mezclas con tu inmundicia sexual, lo mezclas con tus dioses ajenos, lo mezclas con los ritos paganos que haces. Luego te pones y haces un merjurje en tu casa y te pones esas aguas, mantienes con un dinerito una cosa envuelta en tu cartera
Tienes una sábila detrás de la puerta, tienes algunos santos escondidos en tu casa y Dios dice, no lo hagas. Parece sabio, pero no lo hagas porque te van a Y si ustedes, el rey Salomón, ¿qué fue lo que ocurrió? El rey Salomón era lo mejor de lo mejor y comenzó sus mujeres. Y ese fue su fracaso. No mezcles. El Dios que te llama es un Dios exclusivo. No lo mezcles por sabio que creas que puede hacerse. Y lo que nosotros hacemos continuamente es eso, mezclar. No mezcles la adoración a Dios. El primer mandamiento es no tendrás otros dioses. El segundo es no mezcles la relación con Dios con ninguna otra cosa. Y aquí usted y yo nos tenemos que plantear esto. La autoridad que recibimos es la autoridad de Dios. Pero pastor, Dios, ¿por qué tan exclusivo? Vamos a verlo en unos minutos, pero muy rápidamente lo llevo a Deuteronomios 13, versículos 6 al 8. Mírenlo, la advertencia que le hizo Dios al pueblo. Dice, si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, o tu hija, o tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos. Estás enfermo, hasta este rieguito. No vayas a la iglesia este fin de semana. Recuerda que la adoración, la idolatría se representaba en cosas, pero la causa de la idolatría, la raíz de la idolatría es el corazón. En este momento no tenemos una idolatría en muchos lugares, todavía se tiene, pero en muchas partes no es una idolatría que se vea exteriormente, especialmente la del pueblo de Dios. Toda está interna. Mi hijo, mi familia primero, mi bienestar primero. A escondidas, dice, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocisteis. Versículo 7, de los dioses de los pueblos, así es la gente, así es en mi colegio, así es en mi trabajo. Esa gente hace esto y esto y esto, que está en vuestros alrededores, cerca de ti o inclusive lejos de ti, pero que los vemos en internet, donde sea, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella. No consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo se compadecerá, ni tendrás misericordia, ni lo encubrirás. Israel no entendió eso. Quiero decirle, los enemigos más grandes que tenemos es la idolatría. Nos preguntamos por qué nuestras vidas no dan el fruto. Tiene que ver con la idolatría de nuestro corazón, con este mandamiento, con este pilar. Porque como no conocemos a Dios y cómo adorarle, le mezclamos con todo. El fin de semana decimos, mira, es domingo, un domingo que me vaya. O lo mezclamos, o pensamos que el caminar con Dios es para venir y estar contentos un domingo, pero no para que haga cambios. Y entre semana tenemos unas vidas totalmente opuestas. Y Él dice, estás mezclando tu adoración. Van a salir mal las cosas. Pero me amas, te amo, pero el problema no es amor. El problema es un aspecto legal. Luego nos dice hacer imágenes de Dios. No te hagas imágenes de Dios. Luego nos dice hacer imágenes de dioses falsos. Luego nos dice la práctica supersticiosa. En este momento tenemos en la iglesia que si la música no suena bien, entonces Dios no está. Eso es su pura superstición, porque la adoración es un acto de la mente. La adoración es un acto de la mente y del espíritu. Que si yo no sentí frío, Dios no está conmigo. ¿Quién te dijo? Superstición. Estás pensando, dando por hecho cosas que no son y que no están escritas. Escuchaste la palabra de Dios, tienes un corazón agradecido, entonces dale a Dios toda la honra. No importa cómo te hayas sentido. ¿O cómo cree usted que se siente un soldado en medio de la guerra cuando lo están
de esos creyentes que se van a la guerra y lo están a punto de matar. El tipo no va a sentir ninguna música de piano atrás. Siente que se muere y grita al cielo y dice: Señor, me van a matar, me van a matar, me van a matar, ayúdame. Él no dice otra cosa. Ahí no hay palabras bonitas. Hay simplemente miedo y aferrarse a Dios, temerle y esperar en Él. Esa es la adoración. ¿O usted piensa que la adoración es esto? Es un acto de su corazón, su decisión. Una adoración es: Señor, estoy vendido a esta adicción que tengo. Me siento como encadenado, como el más vil de los esclavos. Me siento pegado, no puedo ni salir. Sálvame, Señor. No puedo más. Tengo ganas de consumir, tengo ganas de hacer esto. Y esa decisión es un acto de adoración. Y no hay palabras bonitas. Hay hasta malas palabras. Detesto esta vida de putrefacta, dice Pablo. Este cuerpo de maldad lo detesto, Señor. Haz algo en mí. No mandándole, pero con la reverencia. Y eso es adoración. Ahí no es palabras bonitas. La adoración es otra cosa, es una decisión. Lo llevo entonces a el último punto, la cuarta pregunta. Y quiero poner en nosotros una idea más, porque cada mandamiento está hecho de cuatro cosas. Uno, lo que Dios quiere, la forma de ser de Dios. Por ejemplo, no tendrás otros dioses. Cada uno de esos mandamientos tiene unos deberes. Esto es lo que debes hacer y unas prohibiciones. Pero van acompañados de algo y una aclaración y una advertencia que Dios hace. ¿Cuál es la advertencia de este segundo pilar o de este mandamiento? ¿Por qué Dios le da importancia a este segundo pilar? Y la respuesta es la siguiente. Anótelo allí y necesito que lo anote o le haría bien. Porque Dios es fuerte, celoso, y porque sus juicios tienen efectos generacionales. Porque Dios es fuerte, es celoso, y porque sus juicios tienen un efecto generacional. Entonces, permítame le explico esto. Pastor, yo pensé que esto es una cosa que yo puedo o no puedo hacer. Dios advierte esto de esta manera. Dijo: mire, este es mi mandamiento. No mezclen mi adoración, manténganla pura, no la mezclen con otra cosa. No se atrevan a hacer eso. Deben de hacer esto y no deben de hacer esto. Y les voy a dar la razón. Y la razón no es que Dios esté de mal genio, diciendo: voy a ver a quién pillo". No, la razón es que Dios es justo. Entonces, tiene unas características. Y la primera característica es que es fuerte. La segunda es que es celoso. Y la tercera es que todo lo que él hace trasciende hasta generaciones. Vaya conmigo al versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo, ahora que los he traído de Egipto, yo soy el que los rescaté de Egipto. Y les aclara: soy fuerte. La palabra fuerte quiere decir: soy todopoderoso y al mismo tiempo soy celoso. Si usted ve que su hijo le están dando droga y usted no actúa, usted no tiene celos y usted no ama a su hijo. Es debido esa rabia del padre cuando el hijo está haciendo algo mal, es los celos que tiene. Y si el padre tiene el poder para quitarle la mano, entonces acaba con la persona que está al lado. Por la rabia y el celo que tiene. Usted y yo no tenemos ese poder, pero Dios sí lo tiene. Y lo tiene que tener porque eso es lo que lo hace justo.
Entonces él entra y dice, cuidado, si tú comienzas a mezclar tu vida conmigo, con las demás cosas, mi justicia te va a acabar. Es mi justicia. No es ni siquiera que yo quiera o no, es mi justicia. Y porque soy celoso. Y la implicación, dice aquí, visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. En pocas palabras, Dios le está diciendo, camine conmigo y esta es la manera correcta. ¿Cuál es el problema? Usted roba hoy o robamos hoy. Lo ponemos. No pasó nada, nadie nos vio. En 3 años nos roban. Y nos preguntamos, ¿por qué nos robaron la casa? ¿Por qué me robaron esto? ¿Por qué mis hijos están metidos aquí? ¿Por qué yo estoy llegando? ¿Dónde ocurrió eso? No tenemos la memoria por la cantidad de cosas que pasan diarias de lo que hicimos hace 3 años. ¿O usted cree que la justicia de Dios no es perfecta? Hay gente que dice que es que la justicia no funciona. ¿No funciona? La maldición nunca viene sin causa. Usted no está en el lugar que está gratis. A usted no lo echan de un trabajo por buen empleado. Cada uno de nosotros vive las consecuencias de lo que está sembrado o de lo que está cosechando. Es así de seria la justicia. Por eso es que esto es waterproof. Está cerrado. La justicia de Dios es perfecta. No se le escapa a un lugar. No se preocupe. Pastor, es que murió y esa persona y no pagó. No se preocupe. Todo el mundo va a ser juzgado. Todos vamos a ser juzgados. Y todos tenemos que pasar por lo mismo. Lo que usted hace en privado es un escándalo en el cielo. No, es que nadie me vio. No se preocupe, el cielo ya lo cogió. Porque de la justicia de Dios nadie se puede burlar. Todo lo que el hombre siembra tiene que ser cogido. Pero si aceptas hoy, mira lo que dice, versículo 6, pero hago misericordia a millares. Las consecuencias son 4 generaciones si mezclo las cosas de Dios. Pero si no las mezclo y si las lucho, millares y millares, los voy a bendecir de los que me aman y guardan mis mandamientos. Las consecuencias, la maldición dura hasta 4 generaciones. Pasará por tus hijos y tus hijos de tus hijos. Pero las bendiciones pasarán muchísimo más. Por eso dice la Biblia que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Tome unos segundos para pensar en lo que hemos oído de nuestro Dios. Ciertamente yo he ayudado con parte de la explicación, pero la base la tenemos de su palabra. Son sus palabras y no las mías. Lo único que puedo decir es que entre más me acerco a esas palabras, más transformado soy. Pero Dios te dice esta mañana, acércate, ven, te voy a enseñar a vivir. Seré tu Dios. ¿Quieres? Y también te dice, en lo profundo del corazón está tu respuesta y te dice, pero no mezcles aquello que vas a hacer conmigo, tu acto de adoración. No mezcles tu adoración con otras cosas. Purifícate. Te bendeciré hasta millares. Y si no te purificas y lo mezclas, yo no quiero que vivas consecuencias, porque he venido para que tengas vida abundante, no para que vivas mal. Y te lo digo porque te amo. La respuesta de cada uno tiene que venir de su corazón a Dios hoy. Piénselo en este momento. Algunos de ustedes dirán, Dios sí quiero. Y otros dirán, no creo, no es importante. Y cada uno vivirá de acuerdo a las consecuencias de lo que cada uno elija. Esperamos que haya sido de bendición para ti. No olvides compartir este vídeo con otras personas para que pueda ser de bendición para ellas también. Te animamos a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo estás, para que te lleguen las notificaciones del nuevo contenido.